En esta oportunidad vamos a hablar sobre la dietoterapia adecuada a patologías gástricas. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la indigestión y la dispepsia. La dispepsia se trata de una molestia o dolor persistente en el abdomen superior. Tiene una causa orgánica, como por ejemplo el reflujo gastroesofágico, puede ser causada por gastritis, úlceras o cualquier otro trastorno que pueda ser identificado. Por otro lado, la dispepsia funcional se refiere a las molestias gastroduodenales persistentes o recurrentes, pero de las cuales se desconoce el origen. Del 15 al 20% de los adultos presentará síntomas de dispepsia funcional a lo largo de un año, donde va a observar distensión, sensación precoz de saciedad, náuseas y eructos. Y las causas posibles son, por ejemplo, dentro de los mecanismos desconocidos, hipersensibilidad visceral al ácido de la distensión, alteración de la acomodación gástrica, alteración en el sistema neuroentérico, anomalías de la motilidad y del vaciado gástrico. La alimentación, el estrés y otros factores relacionados con el estilo de vida pueden intervenir en la sintomatología de los pacientes afectados por dispepsia funcional. En cuanto a la terapia nutricional, tenemos que considerar que los excesos alimentarios, es decir, cantidades excesivas de alimentos o de lípidos, azúcar, cafeína, especies o alcohol, suele estar implicado en la generación de dispepsia. Por otro lado, el retraso del vaciamiento gástrico y la mayor sensación de plenitud es son síntomas que aparecen en todos los pacientes, con lo cual la reducción del consumo de lípidos, la ingesta de comidas de menor tamaño y las dietas hipocalóricas pueden ser beneficiosas. ¿Qué pasa con lo que es el retraso del vaciamiento gástrico, que se llama gastroparesia? La gastroparesia se puede dar por una obstrucción mecánica, por ejemplo, por una estenosis pilórica, úlcera péptica, pólipos gástricos o cáncer. En este caso se incrementa la resistencia en la vía de salida del estómago y como resultado se produce una retención gástrica, es decir, el alimento no puede pasar del estómago al duodeno. Esto se presenta inicialmente para ciertos sólidos no digeribles, pero luego también puede presentarse para para sólidos digeribles y líquidos. Y en este caso, casi siempre este tipo de trastornos se tiene que tratar mediante una cirugía. Cuando es inoperable, se debe insertar una sonda distal a la obstrucción para poder alimentar e hidratar al paciente por vía enteral. Cuando el retraso del vaciamiento gástrico se da por alteración de la motilidad, no hay signos de obstrucción estructural de la salida del estómago. Como consecuencia, sobreviene estasis gástrica o gastroparesia. Las situaciones de retraso de vaciamiento pueden ser transitorias o crónicas. En este caso, lo que va a estar disminuida es la motilidad, que va a generar la dificultad en cuanto al vaciamiento gástrico. Para los trastornos de la motilidad antral, se produce un retraso del vaciamiento gástrico de sólidos con vaciamiento de líquidos normales. En el caso de trastornos de la motilidad fúndica del estómago, se puede retrasar tanto el vaciamiento de sólidos como líquidos. Y cuando la disfunción es distal, se altera el triturado de los sólidos en pequeñas partículas, pero el estómago proximal sigue siendo capaz de generar gradientes de presión necesarios para el vaciamiento de líquidos. En cuanto a los sólidos no digeribles, la fibra dietética son resistentes al triturado por las contracciones antrales y se retienen en el estómago
hasta que se vacía el resto de los líquidos y sólidos digeribles. Posteriormente se generan contracciones intensas que van a expulsar aquello no digerible como parte del complejo motor migratorio. La alteración de este mecanismo genera una retención del material fibroso y en algunos casos puede generar la formación de besoares. Si se pierde la función pilórica normal o se disminuye la acidez gástrica, también se predispone a la formación de estos besoares. Los pacientes que tienen el mayor riesgo son pacientes que han sufrido una vagotomía, piloroplastia, Billiot 1-2, cirugía NI de Roux y diabéticos con gastroparesia. En cuanto a la velocidad del vaciamiento, está influido por naturaleza física y por la composición del contenido gástrico. Los líquidos son los que abandonan el estómago más rápidamente. Los sólidos lo hacen con mayor lentitud. Y la fibra, que es el componente no digerible de la dieta, es el último componente en abandonar el estómago. Es importante la osmolaridad de los líquidos. En el caso de los líquidos hiperosmolares, ajustar osmolaridad hasta llegar a que sean bebidas isotónicas o la porción decimal del duodeno. Tanto los hidratos de carbono como las proteínas y grasas desaceleran el vaciamiento. Sin embargo, las grasas son el inhibidor más potente del vaciamiento gástrico. Esto quiere decir que las grasas son las que van a permanecer más tiempo en el estómago. La longitud de la cadena de los ácidos grasos está directamente relacionada con la velocidad de vaciamiento. Es decir, que a mayor longitud de la cadena, más lento es el proceso. Con esto nos estamos refiriendo a que no solamente la grasa en sí misma va a ser la última en abandonar el estómago, sino que además, si estas grasas son de cadenas muy largas, va a ser todavía más lento el proceso. Los síntomas habituales son náuseas y vómitos, saciedad precoz, dolor abdominal, distensión abdominal postprandial, anorexia, pérdida de peso y la formación de los besoares. Los besoares son como pequeñas bolas o pelotas que se forman con residuos no digeribles. Tienden a formarse y son duros y sólidos, con lo cual va a ser todavía más difícil que puedan abandonar el estómago. En cuanto al tratamiento, va a estar orientado a, primero, eliminar la causa cuando es posible, si es necesario con fármacos o tratamiento subyacente en el caso de la diabetes. En segundo lugar, adecuar la dieta. En tercer lugar, la utilización de fármacos para mejorar la motilidad gástrica. Y en cuarto lugar, una resolución quirúrgica, que por suerte es menos frecuente, pero sí, si es necesario, hay que recurrir a la cirugía. En cuanto al plan de alimentación, nos proponemos asegurar una nutrición adecuada, plantear una dieta que el paciente pueda digerir fácilmente, lograr el alivio sintomático. Para ello, es necesario administrar alimentos capaces de superar la obstrucción mecánica si es que existiera y modificar la composición, consistencia y volumen en los casos que haya trastorno de la motilidad. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, si hay obstrucción mecánica y la obstrucción es completa, la alimentación va a ser enteral distal o la obstrucción o parenteral. Si la obstrucción es incompleta, se va a determinar el nivel de la obstrucción. En caso de una obstrucción incompleta menor, suele tolerarse una dieta blanda mecánica. En el caso de una obstrucción incompleta más avanzada, se va a optar por una dieta líquida completa, es decir, únicamente líquidos, cuando en el caso de la menor podíamos suministrar, por ejemplo, consistencias como papillas, puré, postres, flanes, etc. En caso de lo que es la alteración de la motilidad gástrica, el denominador común de estos pacientes es la mala tolerancia a los sólidos. En el caso de que haya una alteración leve del vaciamiento,
En casos de gastropatía diabética o posquirúrgica, se le va a recomendar al paciente comida frecuente y poco copiosas, es decir, comer poca cantidad varias veces en el día, elegir alimentos con bajo contenido de grasas y de fibras, y dependiendo de la tolerancia, se deberá administrar kilocalorías adicionales como líquidos. Esto es si no llegamos a cubrir con aquellos alimentos sólidos las recomendaciones nutricionales del paciente, sus requerimientos. En caso de retraso del vaciamiento gástrico, cuando hay una alteración grave del vaciamiento, suelen ser incapaces de triturar y evacuar los sólidos, aunque tal vez se conserven cierta capacidad para poder digerir los líquidos. La indicación de una alimentación oral líquida con preparados isotónicos y a intervalos regulares sería lo indicado en este caso. Sin embargo, en caso de administrar una alimentación a yeyuno, preferir una infusión continua con bomba de alimentación por gravedad. En este caso nos estamos refiriendo a una alimentación de sonda nasogástrica nasoyeyunal. Este tipo de alimentación a yeyuno va a prevenir la distensión, la aparición de náuseas, vómitos y el síndrome de Dumping. ¿Qué es este síndrome de Dumping? Puede desarrollarse como complicaciones de una gastrectomía total o subtotal o de cualquier intervención donde se saque, se interrumpa o se superponga una derivación del esfínter pilórico. Hasta el 40% de los pacientes experimentan síntomas de vaciado rápido inmediatamente después de la cirugía y 5% de los pacientes sufren discapacidad crónica debido a este mismo problema. En este caso, los objetivos del síndrome del tratamiento dietético van a ser proporcionar una dieta adecuada desde el punto de vista nutricional, reducir los síntomas hasta un nivel tolerable para el paciente, y es importante que las manipulaciones estarán encaminadas a normalizar o acelerar el vaciamiento gástrico, controlando con ello el volumen y la osmolaridad del alimento que penetra hasta duodeno o yeyuno. En cuanto a las recomendaciones dietéticas, ingerir comidas frecuentes y poco copiosas, es decir, poca cantidad, varias veces en el día, para disminuir la distensión intestinal a causa del vaciamiento rápido de grandes volúmenes. Los mono y disacáridos deben ingerirse en cantidades mínimas para prevenir la producción de contenidos intestinales hiperosmolares. Debe establecerse la tolerancia a la leche y otros productos con lactosa, incorporándolos gradualmente a la dieta. No deben ingerirse líquidos con las comidas, sino 45 a 60 minutos después de comer. Inicialmente debe reducirse el volumen de líquidos a 120 centímetros cúbicos por porción, es decir, el máximo que el paciente puede ingerir cada vez que consuma líquidos es de 120 centímetros cúbicos. La restricción de líquidos retrasa el vaciamiento gástrico de sólidos. Los líquidos hipertónicos se vacían con rapidez y deben evitarse. También se recomienda adoptar el decúbito 15 a 30 minutos después de las comidas, salvo en pacientes que presenten síntomas de reflujo. Con esto finalizamos la presentación. Muchas gracias.